Muy bien, mis hermanos, buen día. Pues les saludo de nuevo al diácono Antonio Cervantes Silva, de aquí de la parroquia. Soy diácono permanente aquí en Monterrey, Nuevo León, en la parroquia Jesús Divino Maestro, y les saludo con mucho afecto y cariño, dándole gracias por su confianza en acompañarme cada día en estas predicaciones, en las que tratamos de conocer y amar más al Señor. Ya estamos acercándonos a las 115 personas que se han inscrito a este canal. Si no lo has hecho, suscríbete. Si te gusta, compártelo. Regálame likes. Es importante darme cuenta que realmente está llegando bien a ustedes esta palabra. Háganme comentarios. Son muy ilustradores y esperanzadores para mí el que me hagan saber si les está sirviendo de alguna manera esta predicación en su vida. Si tienen alguna crítica con toda confianza también, yo la escucharé con mucha humildad y trataré de hacerlo cada vez mejor. Y hoy, pues bueno, estamos ya a martes 30 de noviembre, finalizando este mes de noviembre y a punto de empezar ya el último mes del año civil, porque como bien lo dijimos, estamos ya en un año nuevo litúrgico en el ciclo C. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Siempre que celebramos un apóstol es importante porque es de los enviados. Gracias a ellos tenemos, por eso nuestra fe nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Está fundamentada en Cristo como roca principal, pero en la roca de los apóstoles que el mismo Cristo nos dejó. Andrés, como decimos, es uno de los apóstoles y se puede decir que es el primer misionero, porque aunque aquí, como vamos a ver en el Evangelio, Mateo nos habla solamente en general de cómo Jesús llamó a estos dos hermanos, Andrés y Simón Pedro, pero el apóstol Juan nos dice cómo Andrés fue el primero en conocer a Jesús y fue inmediatamente con su hermano Simón a decirle, he encontrado al Señor, y lo acerca hacia él. Entonces es el primer misionero. Además, tiene algunos de las cosas que habla la Sagrada Escritura de él. Por ejemplo, él es el quien en en la multiplicación de los panes, él es el que se acerca a Jesús y le dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces, y él pues dio su vida. Dice la tradición de la iglesia, nos dice que él fue crucificado en Patras después de predicar el Evangelio en Grecia. Él fue crucificado, él dio su vida por el Señor. Y entonces hoy vamos a ver de alguna manera, pues obviamente la lectura, sobre todo el Evangelio, nos va a hablar un poco de eso. En la primera lectura de hoy, que es la carta de San Pablo a los Romanos, capítulos 10, versículos del 9 al 18, nos habla de dos requisitos para alcanzar la salvación. Primero, declarar con la boca que Jesús es el Señor. Y segundo, creer en su corazón que Dios lo resucitó. Dice, basta de que uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, en efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Fíjense bien, qué interesante, porque esto nos aclara un poquito lo que otras veces hemos dicho. No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Cuando nosotros declaramos con la boca que Jesús es el Señor, estamos creyendo en Jesús, en sus enseñanzas, en la teoría, en una doctrina que Él nos viene a traer. Eso es creer en Jesús, creer en sus enseñanzas. Pero la segunda parte, que es creer en su corazón, eso implica creerle a Jesús. O sea que esta teoría, que esta doctrina no se queda ahí, sino que se lleva en nuestra vida, que impacta nuestra conducta diaria. Entonces y para eso tiene que haber, dice, el que invoca al Señor como a su Dios será salvo. Pero luego dice algo muy hermoso. Para que haya alguien que invoque al Señor, tiene que creer en Él. Para que crea en Él, tiene que oír hablar de Él. Para que oiga hablar de Él, tiene que haber alguien que lo anuncie. Y para que haya alguien que le anuncie, tiene que ser enviados. Y para que haya enviados, tiene que haber alguien que le diga sí al Señor. Y tú, mi hermano, y yo somos enviados, somos bautizados, y el Señor nos ha enviado a anunciar todo esto.
Entonces, y lo hemos dicho, a lo mejor tú dices, pues es que yo no tengo del don de la palabra, pero ok, tú puedes declarar con tu boca que Jesús es el Señor, hablando cosas buenas, no hablando cosas malas, pero sobre todo con tu testimonio de vida. Ya lo hemos dicho, tu vida, si está basada en la palabra de Dios, tu vida va a ser una vida de paz, de armonía. Tú no puedes declarar con tu boca que Jesús es el Señor y tener angustias en tu corazón por cosas vanas. Eso es no tener confianza en el Señor. Tú no puedes declarar con tu boca que Jesús es el Señor si vives odiando a tu hermano, si vives con rencores. Entonces, es bien importante eso. Dice, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Entonces, es muy importante eso. La fe viene de la predicación, que consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces, tú puedes ser un enviado, mi hermano. En el Evangelio, obviamente en la fiesta de San Andrés, Mateo capítulo 4, versículos 18 y 22, nos habla de cómo Jesús escoge a los primeros cuatro discípulos, que son dos parejas de hermanos, Andrés y Simón Pedro, y luego después a Santiago y Juan. Y aquí algo importante que hay que recalcar es que estas personas eran pescadores de hombres y seguramente no entendían cuando Jesús les dijo, yo los haré pescadores. Eran pescadores, perdón, estos se dedicaban a la pesca, eran pescadores, eran gente de trabajo. Después vamos a ver cómo el quinto discípulo pues es muy diferente. Pero estos primeros cuatro que el Señor manda llamar son pescadores. Y cuando Él les dice, yo los haré pescadores de hombres, quizás ellos no entendían todavía muy bien lo que eso significaba. Y sin embargo, aún sin entenderlo, hay dos características de las respuestas de estos cuatro hombres. Primero, su respuesta es inmediata. Dice que cuando Jesús les dijo a Pedro y a Andrés, síganme, yo los haré pescadores de hombres, dice ellos inmediatamente. Y luego dice también que cuando les habla a los hijos de Zebedeo, dice ellos enseguida. O sea, esas palabras nos hablan de que no dudaron inmediatamente y enseguida. Y luego, lo continuación, pues es la segunda parte de la respuesta. Respuesta inmediata y dejar atrás todo lo anterior. Ahora van a empezar una vida nueva. Por eso dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, Andrés y Pedro. Y Santiago y Juan dice, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Entonces, estamos llamados nosotros a ser apóstoles. ¿Quién sabe, mi hermano, si tú eres casado y estás empezando a trabajar en las cosas de Dios? No sé, puede estar escuchándome algún ministro extraordinario, algún lector. Puede ser que tú pues, estés llamado a ser diácono permanente también. Escucha el llamado del Señor. El llamado no nada más para los jóvenes al sacerdocio. El llamado hay muchos carismas. El llamado para ser diácono permanente te puede ayudar, te puede ser elegido. No, tú no digas es que yo no soy digno. ¿Tú crees que yo soy digno? ¿Tú crees que yo me considero una persona con todas las cualidades necesarias para el que el Señor me haya llamado? Yo no sé por qué el Señor me llamó, pero me llamó. Y yo le dije sí. Y aquí estoy día a día tratando de echar esas redes para tratar de que cada vez sean más personas que puedan estar en ese seguimiento del Señor. Simplemente no necesitas ser un gran hombre para ser un apóstol. Ya lo hemos dicho, los apóstoles hay de todo. El quinto apóstol llamado que fue Mateo era un pecador, un publicano. Entonces tú no pongas pretextos al llamado del Señor. Pero a lo mejor no eres llamado para eso. Pero si eres llamado para ser un bautizado, que viva en el día a día las enseñanzas de Jesús. Que declares con tu palabra que Jesús es el Señor, pero que creas en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y que por eso ni aun la muerte te puede separar del amor de Dios, porque al contrario, es el paso definitivo para reunirnos a vivir una relación plena con el Señor.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios. Les mando un fuerte abrazo.